vamos a ver el ejercicio 17.49, el cual dice en su apartado A, ¿por qué la concentración de un sólido no disuelto no se incluye explícitamente en la expresión de la constante del producto de solubilidad? Esto es similar a lo que vimos en equilibrio químico. No se colocan en la constante, la expresión, porque la concentración de los sólidos permanece constante. Pero, ¿qué significa eso? Supongamos aquí que tenemos un trozo de aluminio, una cantidad específica de aluminio que va a tener su volumen. Si aumentamos esa cantidad de aluminio, que sería algo equivalente a aumentar la concentración, el volumen va a aumentar también. Va a aumentar también de manera proporcional. Aquí lo explico un poco con cálculos hipotéticos. No es verdad esto que está aquí, sino para que se entienda un poco mejor. Sabemos que la concentración es moles sobre litros. Esas son las unidades. Entonces, supongamos que aquí hay un mol de aluminio y que un mol de aluminio ocupa un volumen de 1 litro. Es algo hipotético, lo vuelvo a mencionar. Entonces la concentración sería 1 molar. ¿Qué pasa si aumentamos entonces a 2 moles de aluminio? El volumen también va a aumentar. Los sólidos no son como los gases, que podemos comprimirlo y disminuirle su volumen, aunque le aumentemos la cantidad de sustancia. Los sólidos no. Los sólidos, si aumentamos la cantidad, el volumen va a aumentar. No podemos disminuir el volumen si aumentamos la cantidad. Entonces, más o menos eso es la explicación de por qué no se coloca la concentración de los sólidos sin disolver en la expresión de la constante del producto de solubilidad. Es la misma explicación que se utiliza para el equilibrio químico. La pregunta B dice lo siguiente: escriba la expresión de la constante del producto de solubilidad para cada uno de los siguientes electrolitos fuertes. Aquí nos dicen que son electrolitos fuertes, por lo tanto asumimos que se disocian por completo. El primer caso sería el yoduro de plata en sólido, aquí no lo he puesto, sería sólido. Se disocia en equilibrio en iones plata, que como es en medio de agua sería acuoso, y también en iones yoduro. Fíjense que por cada mol de yoduro de plata se forma un mol de ion plata y un mol de ion yoduro. La Kps es igual a la concentración de los iones plata por la concentración de los iones yoduro. El siguiente caso sería el sulfato de estroncio sólido, y en equilibrio aquí están sus iones, el estroncio 2 más y el sulfato 2 menos. La Kps sería la concentración del estroncio, ion estroncio, por la concentración del ion sulfato. En el siguiente ejemplo cambia un poco, salimos un poco de nuestra zona de confort, vendría siendo el hidróxido de hierro 2. Este sólido en equilibrio convive con sus especies hierro 2 o más y también 2 moles de hidróxido del ion. Fíjense que aquí por cada mol de hidróxido de hierro 2 tenemos 1 mol de hierro del ion hierro más 2 moles del ion hidróxido. La Kps sería entonces la concentración de los iones hierro y la concentración de los iones hidróxido al cuadrado, ya que por cada mol de hierro que se forman 2 de hidróxido. Acá también es algo que, pues si no recordamos los números de oxidación, sería un poco difícil. Aquí este elemento, el mercurio, aparece, el mercurio 1 más aparece
como dos átomos unidos. Entonces la suma de las cargas sería 2 más. Por lo tanto, acá no debemos decir que la concentración del bromo sería 2 menos. Eso sería mentira, porque la concentración del bromo es 1 menos. Sino que este 2 que está aquí pertenece al mercurio, a los dos átomos de mercurio. Por lo tanto, aquí en el equilibrio, este compuesto, el bromuro de mercurio 2, convive con sus especies, el mercurio 2 más y 2 moles de bromuro. La Kps sería la concentración de mercurio 2 más por la concentración de bromuros al cuadrado, ya que por cada mol de este mercurio que se forma, se producen 2 moles de bromuro. El problema 17.50 nos dice que expliquemos la diferencia entre solubilidad y constante del producto de solubilidad, o sea, la Kps. Primero, la solubilidad es la cantidad, ya sea en gramos o moles, de soluto que se van a disolver. Fíjense que estamos hablando en futuro, que se van a disolver en cierto volumen de disolución. Entonces, la constante del producto de solubilidad es una constante de equilibrio, o sea que estamos hablando en el equilibrio ya. El producto de las concentraciones molares de todos los iones disueltos en la disolución. Ya cuando hablamos de la Kps sería en el equilibrio y la solubilidad es la cantidad de ese soluto que se va a disolver en determinado volumen de disolución. Es similar a como decir que la solubilidad de la sal es tantos gramos por litro. Sabemos que si hacemos una disolución y queremos hacer una disolución saturada de sal, debemos añadir tal cantidad por cada litro. La parte B dice: escriba la expresión de la constante del producto de solubilidad para cada uno de los siguientes compuestos iónicos: carbonato de manganeso, hidróxido de mercurio 2 y fosfato de cobre 2. Aquí yo he puesto las ecuaciones de ionización. Entonces solo faltaría escribir la expresión de la constante del producto de solubilidad. Kps es igual a, voy a hacer el primero, sería la concentración de iones manganeso por la concentración de iones carbonato. Los siguientes son similares. Acá recordemos que como por cada mol de cobre 2 que se forma, se producen 2 moles de fosfato. Por lo tanto, aquí la concentración de fosfato iría al cuadrado. En el problema 17.51, en el apartado A, nos dice: si la solubilidad molar del fluoruro de calcio a 35 grados Celsius es 1.24 por 10 a la menos 3 moles por litro, ¿cuál es la Kps a esta temperatura? Entonces nos da la solubilidad a cierta temperatura. Esa solubilidad lo que indica es que por cada litro de disolución tenemos 1.24 por 10 a la menos 3 moles de fluoruro de calcio. Si escribimos la ecuación de ionización que está acá en la esquina superior derecha, vemos que el fluoruro de calcio se disocia en iones calcio y 2 moles de fluoruro. Así que nuestra Kps sería la concentración de calcio 2 más y la concentración de fluoruro menos elevada al cuadrado. Ahora, el análisis siguiente dice que por cada mol de fluoruro de calcio se produce 1 mol de calcio 2 más y 2 moles de fluoruro. Esto es el análisis que hemos venido haciendo durante los problemas anteriores y nos va a servir para buscar las concentraciones de cada especie. Empecemos por la concentración del calcio 2 más. Como
por cada mol de fluoruro de calcio se produce un mol de calcio 2 más, entonces podemos decir que la concentración es 1.24 por 10 a la menos 3 molar, que sería igual a la solubilidad que nos da el problema. La concentración de fluoruro ya no será igual porque recordemos acá que por cada mol de calcio se producen 2 de fluoruro. O sea que la concentración del fluoruro sería el doble que la del calcio. Por eso multiplicamos por 2 la solubilidad. Así que nos da que es 2.8 por 10 a la menos 3 molar. Ya que tenemos las dos concentraciones que nos pide la expresión de la constante del producto de solubilidad, lo que hacemos es reemplazar los datos. Aquí la concentración del calcio 2 más y acá la concentración del fluoruro menos elevado al cuadrado. Eso es lo que dice nuestra expresión de la constante de solubilidad. Y eso nos da que es 7.63 por 10 a la menos 9. La KPS aquí me equivoqué, es KPS. A cierta temperatura que es 35 grados Celsius. Pasemos ahora a la parte B de este problema, que nos dice, se encontró que 1.1 por 10 a la menos 2 gramos de fluoruro de estroncio se disuelven por cada 100 mililitros de disolución acuosa a 25 grados Celsius. Calcula el producto de solubilidad para el fluoruro de estroncio. Nos están pidiendo la KPS. Por lo tanto, debemos encontrar las concentraciones de los iones estroncio 2 más y lo de fluoruro menos. Nos dan lo que puede ser la solubilidad, pero en gramos. Lo que podemos hacer aquí es transformar esos gramos a moles y después estos 100 mililitros a litros para encontrar la solubilidad a la solubilidad molar, sería en moles sobre litros. Una vez tenemos la solubilidad molar, podemos entonces buscar la concentración como hicimos anteriormente. Este problema es similar al anterior, donde buscamos la KPS a 35 grados Celsius. Lo único que cambia es que no nos dicen la solubilidad molar explícitamente, sino que la dan implícitamente, o sea, nos dan los gramos que se disuelven por cada 100 mililitros. A partir de esos datos podemos buscar la solubilidad molar, transformando estos gramos a moles y luego estos mililitros a litros. ¿Qué es lo que se hace aquí? Primero se transforma gramos a moles y luego se busca entonces la solubilidad, que se divide en los moles por los 0.1 litros, que sería lo mismo que 100 mililitros. Y eso da 8.76 por 10 a la menos 4 moles sobre litro. Según nuestra ecuación de ionización, tenemos que por cada mol de fluoruro de estroncio se forma un mol de este ion de estroncio más 2 moles de este ion fluoruro. Por lo tanto, tenemos que la concentración de iones estroncios será la misma que la solubilidad. Aquí lo tenemos, 8.76 por 10 a la menos 4 molar. Y la de fluoruro será el doble de la solubilidad, que sería 1.75 por 10 a la menos 3 molar. Ya tenemos las concentraciones de ambos iones y ya lo podemos reemplazar en nuestra KPS, nuestra expresión de la KPS, para obtener la KPS, que es 2.7 por 10 a la menos 9. Recordemos el cuadrado ya que se forman 2 moles de fluoruro. Y la parte C, para culminar este problema, tenemos que la KPS del el yodato, creo que es el yodato de bario 2 a 25 grados Celsius, 6.0 por 10 a la menos 10. Nos dan la KPS, si ven no tiene unidades. ¿Y cuál es la solubilidad molar del yodato de bario 2? Entonces, aquí tenemos la ecuación de ionización del yodato de bario 2. En equilibrio tenemos los iones barios y también 2 moles de yodato.
Y la expresión de la KPS, que sería la concentración de los iones bario por la concentración de los iones yodato al cuadrado. Y esto es igual a 6.0 por 10 a la menos 10. Este dato de la KPS me la dan aquí. Si la ven, en problema. Ahora, yo puedo decir, nos preguntan la solubilidad molar. Este sería el proceso inverso de los problemas que hemos venido haciendo. Por lo tanto, yo puedo decir que X vendría siendo mi solubilidad. Y recordemos que en los problemas anteriores decíamos que nos daban la solubilidad y decíamos que esa era la concentración de nuestro bario, aquí como se forma un mol, y que la del yodato vendría siendo 2 veces la solubilidad. Por lo tanto, hacemos lo mismo pero inversamente. Decimos que la X vendría siendo nuestra solubilidad del bario aquí, y acá el yodato, como se forman 2 moles, sería 2X al cuadrado, porque esto es lo que tiene la expresión aquí. Y esto es igual a 6.0 por 10 a la menos 10, sin unidades, porque es la KPS. Ahora, despejamos, tenemos X es igual a raíz cúbica de 1.5 por 10 a la menos 10. Y eso nos da que X es igual a 5.31 por 10 a la menos 4. Esa es nuestra solubilidad molar, o sea, en moles sobre litro, del yodato de bario. Si queremos comprobarlo, podemos hacer lo que hemos venido haciendo en los primeros problemas y encontrar entonces la KPS para ver si nos da 6.0 por 10 a la menos 10. Nos debería dar igual en teoría. El problema 1752 en la parte A dice: la solubilidad molar del bromuro de plomo 2 a 25 grados Celsius es 1.0 por 10 a la menos 2 moles sobre litro. Nos piden calcular la KPS. La KPS en agua. No nos han dicho nada, no nos han dicho que es otra sustancia, que sería en agua pura, como hemos venido haciendo con los problemas anteriores. Nuevamente, para visualizar mejor lo que vamos a hacer, escribimos la ecuación de disociación del hidróxido de calcio. Esperen un momento. Bueno, aquí solamente resolví la C porque me pareció diferente. Ya los otros eran igual era lo mismo. Aquí nos dan los gramos. 1 litro era lo mismo, transformamos los gramos a moles y aquí ya nos dan en litros. Allá en el otro problema nos daban en mililitros. Así que esos moles los dividimos entre los litros, que es 1. Así que nos da entonces la solubilidad molar. Y a partir de esa solubilidad molar podemos calcular la constante del producto de solubilidad, o sea, la KPS, lo que hicimos en el problema anterior. Y la primera también era lo mismo, a partir de la solubilidad encontrar la KPS. Lo que me pareció diferente en este problema aquí es el apartado C, que es el que precisamente resolví aquí. Dice, utilizando el valor de la KPS adecuado que aparece en el apéndice D, ya aquí está, es 6.5 por 10 a la menos 6 para este compuesto, el hidróxido de calcio 2. Calcula el pH de una disolución saturada de hidróxido de calcio 2. Nuevamente la ecuación de disociación del hidróxido de calcio 2. Por cada mol de calcio 2 más se forman 2 moles de hidróxido. La KPS sería el producto de los iones calcio por los iones hidróxido elevado al cuadrado, igual a lo que buscamos en el apéndice, que sería 0.5 por 10 a la menos 6. Aquí entonces queremos ver cuál es el pH de esa disolución. Por lo tanto, cuando hablamos de pH, pensamos de una vez en la concentración de iones hidrógeno para calcular el pH. Sin embargo, aquí vemos que no hay hidrógeno, así no se forma hidrógeno solo, ¿no? Iones hidrogeniones, pero sí se forman iones hidróxido. O sea que a partir de esos iones hidróxidos podemos calcular el pH, determinando primero el pOH. Aquí lo que hacemos es X
aquí a la concentración de calcio 2 más y 2x a la concentración de hidróxido, ya que se forman 2 moles de hidróxido, y eso elevado al cuadrado. Eso nos da 4x al cubo. Despejamos x, que sería la raíz cúbica de 1.63 por 10 a la menos 6. Eso es 0.012 molar. X, ese es el valor de X. Ahora, si queremos saber la concentración de iones hidróxido, lo único que debemos hacer es multiplicar esto, que determinamos aquí, que es el valor de X, por 2. Y nos da que la concentración de iones hidróxido es 0.024 molar. Calculamos el pOH menos logaritmo de 0.024. El pOH es 1.62. Lo restamos de 14 y nos da el pH, que es 12.38. O sea que una disolución saturada de hidróxido de calcio tiene un pH de 12.38. El siguiente problema: a 25 grados Celsius, un litro de una disolución saturada con yoduro de plomo 2 contiene 0.54 gramos de yoduro de plomo. Calcule la constante del producto de solubilidad para esta sal a 25 grados Celsius. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden la KPS. Para la KPS, ¿qué necesitamos? La concentración de iones plomo y la concentración de yoduros. Aquí está la ecuación de disociación. Esto lo hago aquí para saber escribir entonces, para poder escribir la expresión de la KPS. Si ven, se forman 2 moles de yoduro, por lo tanto esto va elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué nos da el problema? Nos da 1 litro de disolución que contiene 0.54 gramos de ese compuesto y está saturada, por lo tanto esto podemos decir que es la solubilidad. Esos 0.54 gramos lo transformamos a moles y lo dividimos entre 1 litro, eso da lo mismo de lo que nos dan los moles y nos da la solubilidad molar en moles sobre litro. A partir de ella, entonces, aquí como se forma 1 mol de plomo 2 más, la concentración de él sería la solubilidad. Pero la del yoduro sería 2 veces la solubilidad, porque se forman 2 moles de yoduro por cada mol de plomo 2 más que se forma. Y eso sería la KPS igual a 6.41 por 10 a la menos 9. El siguiente problema pide calcular la solubilidad de este compuesto, fluoruro de lantano, en gramos por litro. Hemos calculado la solubilidad en moles por litro, ahora en gramos por litro. Primeramente en agua pura. Eso de agua pura es lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Aquí tenemos la ecuación de disociación del fluoruro de lantano. Tenemos iones lantano y también por cada mol de lantano se forman 3 moles de fluoruro. La KPS sería, acá la tengo en la esquina superior derecha, concentración de iones lantano por la concentración de iones fluoruro elevado al cubo, ya que se forman 3 moles de fluoruro por cada uno de lantano. Y eso es igual a 2 por 10 a la menos 19. Este valor de la KPS la he buscado en el apéndice D. Ahora, la KPS ya vimos cómo está estructurada. La concentración de lantano decimos que es X. Y ahora la concentración, la X vendría siendo la solubilidad, ¿no? Que sería lo mismo que la concentración de lantano. Y ahora la concentración del fluoruro sería 3 veces X, 3 veces la solubilidad elevada al cubo, entonces por lo que nos dice la expresión de la constante de producto de solubilidad. Y eso es igual a 2 por 10 a la menos 19. Despejamos aquí X, bueno, quedaría X a la cuarta esto de este lado, 27X a la cuarta. Despejamos X y eso es la raíz cuarta de 7.41 por 10 a la menos 21, que sería igual a 9.28 por 10 a la menos 6 molar. Ese moles sobre litro, ese vendría siendo la solubilidad en la solubilidad molar, moles sobre litro.
pero nos la piden en gramos. Solo multiplicamos por la masa molar. Tenemos moles aquí arriba, colocamos moles aquí abajo para que se cancele y nos quedan gramos acá arriba. Y eso es igual a 1.82 por 10 a la menos 3 gramos de fluoruro de lantano sobre litro. O redondeando más a 2. El siguiente problema, bueno, es el mismo problema, solo que la parte B nos piden calcular la solubilidad del fluoruro de lantano en gramos por litro en una disolución de fluoruro de potasio, 0.010 molar. O sea que además del fluoruro de lantano va a haber fluoruro de potasio. Como el fluoruro de potasio se disocia también, entonces vamos a tener iones fluoruro, que sería el ion común con el fluoruro de lantano. Así que vamos a ver cómo se resuelve. Tenemos la ecuación de disociación que ya la habíamos hecho para la parte A y tenemos la KPS también, que la teníamos de la parte A. Aquí entonces tenemos KPS es igual a X, que es el valor de la concentración del lantano 3+, que también es la misma que la solubilidad. Y acá la diferencia es que, como en el inicio teníamos el ion común fluoruro que viene del fluoruro de potasio, tenemos 0.010 más el cambio que es 3x, si imaginamos el diagrama ICE, inicio, cambio y equilibrio, tenemos 0.010 que es en el inicio, más el cambio que es 3x, porque se forman 3 iones fluoruro. Así que vendría siendo esta la concentración de el fluoruro, elevada al cubo por lo que nos dice la constante del producto de solubilidad. Es igual a 2 por 10 a la menos 19. Este dato lo encontramos en el apéndice D. Aquí dice que se asume, si resolvemos esto nos va a dar, a ver, x por x al cuadrado, 3x al cuadrado y 3x al cuadrado por 3. Pues nos va a dar bastante alta el exponente de la x, por lo tanto sería difícil resolverlo. Pero afortunadamente podemos asumir que x es muy pequeña, del orden de magnitud de la KPS, que es 2 por 10 a la menos 19. Entonces, si multiplicamos 3 por 2 por 10 a la menos 19, nos va a dar 6 por 10 a la menos 19. Y si a 6 por 10 a la menos 19 le sumamos 0.010, nos va a dar 0.010, según la cifra significativa que estamos usando. Así que podemos despreciar el valor de x. Acá, y nos quedaría x multiplicado por 0.010 elevado al cubo igual a 2 por 10 a la menos 19. Y despejamos x y buscamos el valor de x, que es igual a 2 por 10 a la menos 13 mol sobre litro. Aquí x vendría siendo la solubilidad, así que en mol sobre litro. Como nos la piden en gramos por litro, es necesario multiplicar por la masa molar. Solo que colocamos los moles debajo para que se cancelen con los que estaban en el numerador. Y nos da que la solubilidad en gramos por mol de fluoruro de lantano es 3.91 por 10 a la menos 11 gramos de fluoruro de lantano por litro. Y esa es la parte B. La parte C también es similar, solamente que el ion común sería el lantano en vez del fluoruro. Les invito a hacer esa parte. Ahora el 17.58. Considere un vaso de precipitados. Aquí está el vaso de precipitados, que contiene una disolución saturada de yoduro de plomo. Aquí está la disolución saturada de yoduro de plomo en equilibrio con plomo sólido, no disuelto. O sea, este es el plomo sólido no disuelto abajo. Y sus iones Pb, 2+, y los dos yoduros que se forman. Recordemos si escribimos la ecuación de ionización, Pb, ahí está, aquí es sólido, no se incluye en la KPS,
En el equilibrio tendríamos Pb, 2 más, acuoso, más iones yoduro, 2 iones yoduro por el subíndice que está aquí, menos. De igual forma, acuoso. Eso es lo que he dibujado acá. El yoduro de plomo sólido, que él no se ha disuelto y está aquí abajo en el recipiente. Y sus iones Pb, 2 más y los 2 yoduros que se forman. La parte A dice, si se agrega yoduro de potasio sólido a esta disolución, la cantidad de yoduro de plomo sólido en el fondo, o sea, esta, del vaso se incrementará, disminuirá o quedará igual. Entonces, ya vimos el yoduro de plomo sólido que está aquí abajo y sus iones en equilibrio, que es lo que corresponde a esta ecuación que está acá. Ahora, ¿qué pasa si añadimos, por ejemplo, un yoduro de potasio? Entonces, si añadimos eso, él se va a disociar en iones potasio, iones yoduro. Y si se fijan, aquí el ion común sería el yoduro. O sea que si añadimos más yoduro de potasio, estaríamos añadiendo más yoduros. O sea, hay un exceso de yoduros. Por lo tanto, el equilibrio va a tender a desplazar, a eliminar ese exceso y crear más del otro, del yoduro de plomo que está abajo, para poder entonces compensar ese exceso del yoduro. Por lo tanto, el equilibrio se mueve a la izquierda, ¿verdad? Favoreciendo más la presencia de yoduro de plomo, es decir, está disminuyendo la solubilidad del yoduro de plomo. Eso es lo que vimos en la teoría. Aquí, si se fijan, puse el cuadro de la teoría, el efecto ion común. La solubilidad de una sal ligeramente soluble disminuye con la presencia de un segundo soluto que aporta un ion común. O sea, si aportamos un ion común, el equilibrio se va a desplazar para eliminar ese exceso de ion común y formar el compuesto. Por tanto, disminuye su solubilidad. Ahora, ya respondimos la primera. Aumentará la cantidad de yoduro plomo sólido en el fondo. La B, la concentración de iones Pb, o sea, esta, disminuirá o quedará igual. Bueno, si aumentamos los yoduros, acá viendo la ecuación de disociación, si aumentamos los yoduros, entonces se va a consumir iones plomo para formar yoduro de plomo. Por lo tanto, va a disminuir también. Y la C dice, la concentración de iones yoduro en la disolución aumentará o disminuirá. Obviamente, si añadimos yoduro de potasio, va a aumentar la concentración de iones yoduro. Ahí está. El problema 1760, ya nos faltan 2 para terminar. Dice, calcule la solubilidad molar del hidróxido de níquel cuando la disolución se amortigua a un pH de A8, B10 y C12. Aquí voy a hacer el A y ya les invito a hacer el B y el C de práctica. Entonces, tenemos nuevamente la ecuación de disociación del hidróxido de níquel 2. En iones níquel, 2 más 2 iones hidróxido. Así que es lo mismo que el procedimiento del ion común. Como nos piden calcular la solubilidad molar a partir del pH, entonces podemos obtener la concentración de iones hidróxido y después eso, como no sabemos la concentración de iones níquel, hacer la X y despejar X, ya que tenemos la KPS para este compuesto, que es 1 por 10 a la menos 6. Entonces les voy leyendo aquí lo que está. Si el pH es 8, el pOH es 6. Y a partir del pOH podemos encontrar la concentración de iones hidróxido, o sea, 10 a la menos pH, que es 6. pOH, perdón. Y eso, la concentración de hidróxido es 1 por 10 a la menos 6 molar.
La expresión de la KPS para esta ecuación de disociación sería concentración de níquel 2 más por la concentración de hidróxido 2 menos. Eso es igual. La concentración de níquel la vamos a poner como X y ya esa X sería nuestra solubilidad molar por todos los problemas que hemos visto anteriormente, ya lo hemos aprendido. Y la concentración de hidróxido, que va a estar elevada al cuadrado, sería lo inicial. Recordemos que ya esta concentración de hidróxido estaba en el inicio. Imaginemos el diagrama ICE. Entonces tenemos 1 por 10 a la menos 6 molar que estaba en el inicio, más lo que va a salir del hidróxido de níquel 2, que sería 2X, porque recordemos que según la ecuación de disociación se forman 2 hidróxidos a partir del hidróxido de níquel 2. O sea, adicional al hidróxido que teníamos del pH, entonces le añadimos los 2X que vienen del hidróxido de níquel. Y eso lo elevamos al cuadrado por lo que dice nuestra ecuación, la expresión de la constante del producto de solubilidad. Así que despejamos X y ya eso, como X es igual al producto de solubilidad, tenemos que es 6 por 10 a la menos 4 mol de hidróxido de níquel 2 sobre litro. Los otros dos se hacen de forma similar. Lo único que cambiaría es la concentración de hidróxido, porque hay distintos pH. La 17.62 dice, para cada una de las siguientes sales ligeramente solubles, escriba la ecuación iónica neta, si la hay, para la reacción con ácido. Entonces, bueno, yo aquí presento la ecuación iónica neta, pero la ecuación iónica completa sería en la que incluimos el ácido, ¿no? El ácido que vamos a añadir, ya sea, si aquí puede ser que es ácido clorhídrico, pero bien podemos añadir otro ácido. Por lo tanto, aquí nos preguntan sobre la ecuación iónica neta, porque aquí nada más aparecen los hidrógenos y los que realmente participan para formar producto. Entonces, comencemos con el sulfuro de manganeso. El sulfuro de manganeso tiene el catión manganeso y tiene el anión sulfuro. Si nos ponemos a pensar, ese sulfuro vendría siendo la base conjugada de un ácido débil, que sería el sulfuro de hidrógeno. Es más, aparece incluso en el apéndice D, en las constantes de acidez. Y si aparece allí es porque es un ácido débil, ¿no? Porque tiene Ka, perdón. Ahora, si añadimos un ácido, será el ácido clorhídrico, un ejemplo, nuestra ecuación iónica neta queda aquí con los dos protones de hidrógeno. Y aquí entonces el sulfuro, como es la base conjugada de un ácido débil, va a tener basicidad pequeña, no insignificante ni grande, sino pequeña, o basicidad débil. Por lo tanto, se va a formar sulfuro de hidrógeno más los iones manganeso. Esto sí es posible, ya que el sulfuro es la base conjugada de un ácido débil, por lo tanto es una base débil y sí tiene posibilidad de atrapar esos hidrógenos que se le añadieron. Acá el fluoruro de plomo 2, si vemos el fluoruro viene del ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico también está en la tabla del apéndice D y aparece como un ácido débil. Así que, como es un ácido débil, su base conjugada será débil. No es insignificante ni tampoco alta, pero sí tiene posibilidad de agarrar esos hidrogeniones. Por lo tanto, sí se puede formar fluoruro de hidrógeno más plomo. Entonces, aquí el cloruro de oro 3, el cloruro, si nos ponemos a pensar, viene del ácido clorhídrico.
el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Si es un ácido fuerte, entonces el cloruro sería la base conjugada con basicidad insignificante. Como tiene basicidad insignificante, es muy poco probable que atrape esos hidrogeniones. Por lo tanto, podemos decir que no habrá reacción. Acá tenemos entonces el oxalato de mercurio, si no me equivoco. El oxalato viene del ácido oxálico. El ácido oxálico también aparece en el apéndice D con su respectiva Ka, quiere decir que es un ácido débil. Por lo tanto, el oxalato, que es la base conjugada de ese ácido débil, sería de basicidad débil. Por lo tanto, tiene posibilidad de agarrar esos hidrogeniones y convertirse en ácido oxálico y formar mercurio también, iones mercurio. Entonces les invito a hacer el último. Aquí sería el ácido bromídrico, si no me equivoco. Ustedes ya lo buscan y determinan si este bromo que está aquí al lado del cobre vendría siendo o proviene de un ácido débil o fuerte. Si proviene de un ácido débil, la basicidad será débil también, por lo tanto hay posibilidad de que atrape esos hidrogeniones. Pero si viene de un ácido fuerte, su basicidad será insignificante y no habrá reacción. Entonces les invito a pensar en él como práctica. Y hasta aquí el video del día de hoy.